Muy buenas, estimado profesor. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Ibarra, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Ibagué, identificado con el código 23-2020-1054. Hoy le vengo a presentar el método de la falsa posesión, o también conocido como el método de la interpolación lineal. Este es un método cerrado que hace uso de intervalos que encierran el valor de la raíz que satisface a la función, algo similar al método de la bisección. Entonces, necesitaríamos un valor del intervalo inferior y el intervalo superior, que también son conocidos como XA y XB, como lo vemos aquí en la pantalla. Nuestra ecuación o función que vamos a calcularle la raíz es esta que encontramos acá, f de x igual a 4 por 1 menos exponencial a la menos x sobre x menos 0,5. Entonces, ya conociendo nuestra función, nos apoyaremos en la herramienta gráfica de GeoGebra para poder mirar cómo es esta. Tenemos acá la herramienta gráfica y vamos a ingresar la función fx igual a pi por 1 menos exponencial a la menos x sobre x menos 0,5. Entonces acá podemos ver el comportamiento en la gráfica y vemos el punto de intersección sobre el eje x. Y ese punto de intersección es lo que conoceremos como el valor de nuestra raíz. Entonces, si nos acercamos cada vez más, nos damos cuenta que el valor de esta intersección está en como 6,27 aproximadamente. Entonces, para ver el valor más exacto, damos acá en puntos especiales y nos da el valor de la raíz, 6,27 exactamente. Entonces, ya conociendo esto, podemos escoger el valor de nuestros intervalos. Recordemos que estos intervalos tienen que encerrar el valor de la raíz. Entonces, lo marcaremos acá con punto. Y para nuestro caso de estudio, pues yo escogeré el valor de 3 y el valor de 9, siendo 3 el XA, límite inferior, y siendo 9 XB, límite superior. Ahorita sí nos podemos dirigir a la tabla de Excel. Recordemos que esto se basa con un número de iteraciones. Cada iteración se aproxima más al valor de la raíz que queremos hallar. Entonces tenemos un valor XA, un valor XB. Para poder calcular el XR, si miramos la ecuación, esta que tenemos acá, necesitamos evaluar en la función el valor XA y evaluar en la función el valor XB. Ya teniendo esto, podremos calcular el XR y después de calcular el XR, pues evaluaremos en la función dicho valor y haremos el producto de la evaluación del límite inferior por la evaluación de XR. Todo esto para poder hallar el error aproximado en porcentaje. Listo. Entonces, no siendo más, pues recordemos que nuestro límite inferior que escogimos fue 3, nuestro límite superior 9. Si queremos realizar la evaluación, pues es reescribir la fórmula, pero donde dice x, que es la variable, pues lo intercambiaremos por el valor de xa y después por el valor de xb para así hacer la evaluación en la función. Entonces escribimos acá nuestra función para llamar a pi, pues es de esta manera, recordando que tiene que tener aquí paréntesis, tiene que multiplicar el valor de 1 menos exponencial, y exponencial tiene su exponente en menos x. No siendo más, pues está dividido. Pero recordemos que este menos x sería menos xa dividido en xa menos 0,5.
Esta sería nuestra función evaluada en el punto XA. Listo. Haríamos lo mismo para el límite superior. Sería que arrastrar de esta manera y en vez de A, ya me la cogí perfectamente. XB, miren, sobre XB menos 0,5. Ahora que ya tenemos estos datos, podemos calcular el XR. Entonces sería con esta función. Dice el valor de XB menos f de XB. Entonces vamos a colocar eso sobre paréntesis, en dentro paréntesis, fxb, fxb por el producto entre la diferencia entre xb y xa. Xb menos xa. También voy a colocar esto dentro de paréntesis. Todo eso está sobre la evaluación de fxb menos la evaluación de fxa. Listo. Aquí tendríamos nuestro valor de XR aproximado. Ya teniendo dicho valor, pues tendríamos que hacer lo mismo, la evaluación de de XR en la función. Entonces podríamos copiar esta misma fórmula, pero recordemos reemplazar por el valor de XR. Entonces sería, en vez de E13, tendría que ser F13. Listo. Ya tenemos nuestra evaluación. Después de calcular la evaluación, pues el producto se calcula tan fácil como pues la evaluación de XR igual la evaluación de XR por la evaluación de XA. Listo. Ahora que ya tenemos nuestra primera iteración, debemos de ir volviendo más pequeño el intervalo. Esto lo hacemos mediante las condiciones que nos permite el uso de las fórmulas de Excel, como lo es si, que es un condicional, que sería de esta manera. Si nos apoyamos del argumento de la función, la prueba lógica sería ¿cuál? Si el producto es mayor a cero, es menor a cero, qué pena, que nos devuelva el valor de XA. Así. Y ya tenemos la prueba lógica. Que nos devuelva el valor de XA. De no ser así, que nos devuelva el valor de XR. ¿Listo? Sería algo similar para XB, pero ingresamos al argumento de la función. Aquí dice, si I3, creo que lo tomamos mal, sería esta, I13, es mayor a cero, que nos devuelva el valor de el límite superior. De no ser así, que nos regrese el valor de XR. Listo. Ya teniendo esto formulado, nada más tendríamos que hacer esto. Para calcular el error aproximado, recordemos que tenemos o necesitamos un valor de un XR actual y un XR anterior. Por eso en la primera iteración no lo pudimos calcular. Entonces, este se calcula de la siguiente manera. El valor absoluto de la diferencia del XR actual menos el XR anterior dividido en el XR actual por 100 o colocarlo en tipo de datos en porcentaje. ¿Listo? Me lo hago acá. Listo. Entonces, ya no siendo más, nada más tendríamos que copiar hasta un número de iteraciones que veamos que el error aproximado es demasiado pequeño y donde el XR sea muy cercano al valor de nuestra raíz, que recordemos es 6,27 como lo vimos en el álgebra.
arrastramos de esta manera hasta ver dónde las cifras son cada vez mejor para lo que necesitamos. Entonces, miren, aquí ya llegamos al 6,27 en esta celda, pero tenemos un error de 0,1%. Entonces, cada vez que vamos haciendo un número mayor de iteraciones, nos vamos a acercar cada vez a ese dato más exacto, que pues para nuestro gusto, pues ya aquí el error es demasiado pequeño y el valor de XR es sumamente aproximado a lo que necesitamos. Entonces aquí marcamos este número de iteración, la 16 sería donde encontramos el valor de XR. Bueno, ¿qué es lo que hace el método de interpolación lineal o el de la falsa posición? Si trazamos acá una recta que pase por 3, que es donde marcamos nuestro intervalo inferior, y que pase por 9, que es donde marcamos nuestro intervalo superior, nos damos cuenta que cuando hace el primer cálculo en Excel, hay un valor de 0,49 y de 0, y menos 0,155. Entonces, esos datos serían puntos como por acá. Cuando vale 3 valdría 0,49. Es muy cercano aquí. Y cuando vale 9 vale menos 0,155. Entonces sería menos 0, para moverse necesita menos 0,145. Sería por acá. Cuando vale 9 menos 0,145. Listo. Ya tenemos esos dos puntos marcados. Entonces, ¿qué hace el método de falsa posición? Traza esta recta que va de los dos puntos que acabamos de colocar y asume este valor de XR que vamos encontrando acá, que está entre 7,5 y 8. Si nos devolvemos a nuestra tabla de Excel, miramos que nuestro XR está entre 7,5 y 8, sería 7,6. Entonces, cada vez que vaya evaluando, va cerrando así, o sea, las rectas que se trazan van a ser más pequeñas y las líneas de intersección que pasarían sobre, ahí se borró. Bueno, pero ya me entendieron. Se va acercando más al valor de la raíz. Eso es lo que hace el método de la falsa posición. No sería más, maestro. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.